Hola, pues vamos a continuar con este tema de la hermenéutica, específicamente en el método hermenéutico dialéctico. Y en esta ocasión, pues vamos a abordar cómo es que llevamos a cabo la interpretación utilizando este método y los elementos que debemos de considerar para tener una adecuada interpretación lo más cercana a la realidad, lo más verdadera que pueda ofrecerse. Y bueno, vamos a partir de la premisa de que la acción humana es susceptible de interpretarse y que si esto lo hacemos de una forma sistemática y detallada, considerando las diversas dimensiones que pueden conformar o que podemos ubicar en esta acción humana, es posible tener una interpretación de la misma de manera acertada. Uno de los objetivos principales al realizar la interpretación es encontrar el nivel de significación que ese fenómeno que se está estudiando tiene para esa persona o para esa comunidad, si estamos estudiando o realizando un estudio social. Por lo tanto, debemos adentrarnos en en ese nivel de significación para poder llegar a una comprensión mejor del fenómeno que estamos investigando. Para realizar esto, vamos a abordar a dos autores que ofrecen algunas reglas o cánones generales que nos permitan ejecutar de una forma adecuada esta interpretación. Nos van a dar ciertos elementos a considerar al momento de llevar a cabo esta actividad o esta sistematización de los datos. Primero vamos a tener a Raninsky, que nos ofrece 7 reglas a considerar al momento de hacer la interpretación hermenéutica. Lo primero es que tenemos que realizar el texto escrito. Si es una investigación documental, pues ya está dada, pero si lo hicimos a través de una entrevista, pues esa entrevista tenemos que convertirla en escrito para poder analizar los diversos elementos que entran en juego. Entonces, toda acción humana, ya sea también por observación, por ejemplo, eso también lo tenemos que poner por escrito, esas descripciones que nos permitan llevar a cabo este procedimiento o esta sistematización del dato. Lo primero que nos va a ofrecer Raninsky dentro de sus reglas pues es el círculo hermenéutico, ¿no? El procedimiento dialéctico que va del todo a las partes y de las partes al todo para llevar a cabo una mejor comprensión del fenómeno. No es un círculo, decíamos, vicioso, sino él va a decir círculos concéntricos que nos va a llevar a una profundización en la comprensión de eso que se está indagando. Entonces es considerar este círculo hermenéutico como un procedimiento dialéctico que va del todo a las partes y de las partes al todo. Una vez que nosotros hemos realizado la interpretación desde esta forma dialéctica, en un segundo regla nos va a llevar a preguntarnos qué es lo que la hace máximamente buena, ¿no? ¿Qué es lo que la hace máximamente razonable? Si podría ser dispuesta con más elementos o de una forma diferente para hacer una mejor comprensión del fenómeno. En una tercera regla nos va a hablar de la autonomía del objeto y esta lo que nos va a señalar es que la interpretación debe comprenderse desde adentro, desde el propio sentido del autor, de la persona o de la comunidad que estamos indagando, tratando de recuperar los propios sentidos del autor, ¿no? Su propia forma de entender o de explicar el fenómeno. Entonces, a eso se refiere con la autonomía del objeto. En una cuarta regla nos advierte sobre la tradición, y es decir, que tenemos que tener un conocimiento profundo de las normas, valores, costumbres que están en juego dentro del contexto del propio autor, ¿no? Para de esa manera entender o llevar a cabo la comprensión desde el sentido mismo de las normas que rigen
al autor mismo. En una quinta regla nos va a hablar de empatía. Y esta empatía tiene que ver con ponernos imaginariamente en el lugar del otro. Tratar de comprenderlo desde su propio marco de referencia, ponernos, como decimos en sentido común, en sus zapatos, ¿no? Y en una sexta propuesta nos va a llevar a que tratemos de contrastar de forma global el texto como un todo dentro de lo que se observó o dentro de esa investigación, tratando de hilar también diferentes elementos que configuren el pensamiento del autor con otros textos también producidos por él o en circunstancias similares, ¿no? Y entonces esto va a permitir que se tenga una mejor consistencia y coherencia y que lo que está presentado desde la interpretación sea de forma mucho más fehaciente y razonable. Entonces esto nos tiene que llevar a ver desde esa globalidad, esa coherencia o incoherencia que podríamos estar presentando y realizar pues estos contrastes también del todo de las partes y con otros elementos en donde también el autor o la comunidad o esas observaciones diversas o diversas entrevistas nos permitan hacer estos contrastes. Y finalmente la última señalamiento que nos va a realizar Radničky, pues es que toda interpretación conlleva un nivel de innovación y de creatividad por parte del investigador que permita dejar ver aquellas cosas que aparentemente no están dispuestas de forma tan explícita. Es tratar de adentrarse en aquellos elementos que están implícitos dentro del discurso, de la observación o de las acciones observadas para realizar pues un análisis y descripción que nos permita tener pues una mejor comprensión. De esta manera es que vamos a lograr generar una mejor comprensión incluso de la que el propio autor puede generar de forma explícita. Entonces, bueno, estos son los lineamientos que nos sugiere Radničky para llevar a cabo esta hermenéutica dialéctica. Por otro lado, tenemos a un segundo autor que es Kokelmans, el cual va primero a sostener que el método hermenéutico es natural, lo que veníamos hablando en el video anterior, es el curso natural del modo en que el humano comprende los fenómenos de su mundo, del mundo que le rodea, y que el método hermenéutico dialéctico va a ser en sí la fusión de dos perspectivas interpretativas o hermenéuticas, la del autor que ejecuta la acción o que explica el fenómeno desde sus palabras y la del intérprete, o sea, la del investigador que trata de comprender de acuerdo al tiempo y a la cultura del autor, generar su interpretación. Entonces, esto nos va a permitir tener una hermenéutica, una comprensión del fenómeno con esta fusión de perspectivas, la del autor y la del investigador. Y que esta fusión es posible en virtud de que el investigador pueden compartir con el autor ese mundo, ¿no? Al familiarizarse con todos los elementos o ser parte del tiempo y la época, porque puede ser en ambos sentidos, ya sea familiarizarse y empaparse de los sentidos y tiempo de aquello que esté analizando, o bien si es un fenómeno de su tiempo y de su contexto, esto permite generar este diálogo intersubjetivo entre el autor y el investigador. Y bueno, Kokelmans nos va a plantear 5 cánones a partir de las cuales vamos a poder tener esta validez intersubjetiva en esta fusión de perspectivas. La primera también la va a llamar, como Radničky, la autonomía del objeto. Y lo que va a señalar en esta regla
o en este canon o en este lineamiento es que el significado debe derivarse desde el fenómeno estudiado y no ser proyectado en él. Es decir, ese significado lo debemos de encontrar dentro del discurso, dentro de la acción del propio autor, del propio sujeto que está expresando su propia mirada del fenómeno estudiado, y que tenemos que respetar siempre esta autonomía del objeto sin tratar de forzar en él teorías o sistemas interpretativos que estén preconcebidos por el investigador, sino permitir que emerja desde dentro del propio discurso, desde dentro de la propia acción del autor, desde el propio fenómeno mismo de lo que estamos estudiando. El segundo canon que nos va a presentar, pues es que tenemos que cuidar que la interpretación haga el fenómeno máximamente más razonable y humano, que debe llevarnos a una comprensión más profunda, incluso de la que tiene el mismo autor del fenómeno. Entonces lo debe hacer máximamente razonable y comprensible, máximamente humano, de tal manera que al ser mostrado sea mucho más claro, y obviamente pues esta interpretación debe tomar para poder lograr hacerlo de esta forma, el autor debe tomar también una plena conciencia de sus propias vivencias para mantenerlas de alguna forma aparte, y poder entender e interpretar pues la acción o el discurso del autor de una forma mucho más coherente desde la propia vivencia y desde el propio elemento pues del sujeto que estamos investigando. Después el tercer canon nos va a señalar que el investigador tiene que tener plena familiarización con el fenómeno en toda su complejidad posible, ¿no? Desde sus conexiones históricas, desde sus significados o formas de expresión, etc. Para de esta manera poder aumentar la validez de aquello que se está sosteniendo, para que la significación del fenómeno sea desde el fenómeno mismo. La cuarta regla tiene que dar cuenta del significado que el fenómeno también tiene para el propio intérprete, para el investigador. Nos hace un señalamiento bien interesante en esta cuarta regla, y es que nosotros como investigadores no investigamos algo que no nos es familiar. Investigamos algo que nos llama la atención y hay algo del por qué, ¿no? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Cómo estamos también implicados? Y tenemos que tener plena conciencia al respecto de lo que el fenómeno mismo nos significa a nosotros como investigadores. ¿Para qué? Porque esto nos va a permitir tomar en cuenta aquello que nos atraviesa respecto a este fenómeno, para no imponerlo dentro de nuestra interpretación. Y el último canon pues nos lleva al círculo hermenéutico, en donde nos vuelven a hacer especial énfasis respecto a ir del todo a las partes, de las partes al todo, para tratar de encontrar el significado, ¿no?, de estos componentes con la totalidad, y de esta totalidad con los componentes, que nos permita ir corrigiendo y profundizando en una mejor comprensión del fenómeno. Entonces, estos son los 5 cánones que nos ofrece Kokelmans. Algunos son parecidos con los de Randinsky, y otros nos llevan también pues a pensar otros elementos que pueden estar en juego dentro del momento en que nosotros llevamos a cabo la interpretación de lo que estamos indagando, ¿no? Y que pues son elementos que podemos ir visibilizando y cuidando.
Después nuestro autor, Miguel Martínez Migueles, perdón, nos va a llevar a la clarificación de 4 dimensiones que se van a explorar al momento de interpretar la acción humana o el discurso o aquello que se ha observado del fenómeno. Y entonces va a hacer esta vigilancia, ¿no? de estos elementos que tendríamos nosotros que estar leyendo, ¿no? Dentro de la interpretación hermenéutica. Va a tener un procedimiento metodológico que va a proponer para el estudio de estas dimensiones y nos va a decir, no es nada del otro mundo. Lo básico es oír y ver. Por eso se sugiere, generalmente, pues con el avance de la tecnología que hoy tenemos y disponemos, poder grabar la entrevista o grabar las observaciones para poder verlas repetidas veces, para poder profundizar y analizar, ¿no? De forma detallada. Entonces, junto, dice acá, con anotaciones correspondientes de ello, porque sabemos que hay elementos que se ponen en juego y son como más claramente visibles en el momento en que ocurren y que a lo mejor en la grabación hay ciertos elementos de ese medio, de ese ambiente en que acontece el hecho, que pues se llega como a perder, ¿no? Entonces todo eso tenemos que registrarlo, ¿no? Al momento de la entrevista o al momento de la observación. Y bueno, vamos a empezar con la primera dimensión de aquello que se estará analizando respecto al autor y el fenómeno del cual estamos investigando. Y la primera dimensión es el descubrimiento de la intención. Entonces la primera dimensión es la intención que anima al autor, ¿no? Y entonces nos va a referir que esta intención nos va a dar la estructura de aquello que se está investigando, del fenómeno. Dice que toda acción humana tiene una intención, hay una intención que la anima, que la motiva, y que dentro de esta intención vamos a encontrar todo un marco de valores que la persona tiene introyectada. Y esto pues nos va a permitir dar cuenta de una forma de cómo se relaciona. Es decir, cuando una persona dice algo, está expresando una postura. Hay algo que subyace a eso que está diciendo, que sostiene y que tiene una intención en decirlo de cierta forma. Y cuando se lleva a cabo igual una acción, cuando estamos realizando observación del fenómeno de las personas dentro de ciertos contextos, hay intenciones dentro de esas acciones que se están observando. Y entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es la intención que anima al autor, ¿no? En eso que está diciendo. Y es incluso nosotros podemos abordarla, porque esta intención está en el nivel de la conciencia del autor. Entonces, en esta dimensión, incluso, por ejemplo, viéndolo no desde el lado investigativo, sino desde del lado terapéutico, del lado del psicólogo, uno puede preguntarle a la persona, a ver, ¿por qué crees que hiciste esto? ¿Por qué crees que actuaste de esta forma? Y la persona puede decir de manera consciente qué le motivó, qué fue lo que pretendió al realizar tal acción. Y a lo mejor puede ser que en un primer momento pueda decir, no sé por qué lo hice, pero en un poquito de esfuerzo puede irle encontrando la intención que tuvo al hacer, decir o actuar de cierta forma y decir, yo lo que quería era esto. O yo lo que pienso es que esto está correcto y por eso lo hice de esta forma. Entonces, la intención tiene que ver con un acto libre del sujeto que hace en plena conciencia, que lo hace de forma autónoma, que lo hace
porque quiere llegar a algo, ¿no? Porque persigue una meta, porque es lo que, si nos vamos a la corriente existencialista, es una forma de ser, ¿no? Sí, de ser en su mundo, ¿no? De dirigir en su mundo y tiene prácticamente plena conciencia, al menos desde la dimensión de la intención. La segunda dimensión es el descubrimiento del significado, ¿no? Y aquí ya nos vamos adentrando en elementos mixtos, ¿no? Y aquí no es nada más la cuestión de por qué le motivó a decir o qué le motiva a decir o su sistema de valores que puede ser más consciente, sino el significado que esa acción o ese fenómeno tiene para el autor, cómo lo significa, cómo lo puede definir. Y estos significados no se pueden ver desde una observación. Necesitamos indagarlo. Esto requiere una mediación de interpretación. Se le puede preguntar al autor o incluso lo podemos inferir a través de elementos que se están poniendo en juego a la hora que se aborda ciertos elementos del tema, ¿no? Aquí lo que sí se tiene que cuidar para esta comprensión interpretativa es compartir de alguna forma los elementos del contexto, o sea, comprenderlos desde el contexto mismo del sujeto, sus estados mentales, su forma, tenemos que estar familiarizados con su forma de entender, con sus experiencias, porque esta interpretación tiene que hacerse desde la forma o desde el horizonte del autor, no del investigador, para que esta interpretación del significado tenga pues una validez, ¿no? Y realmente nos pueda llevar a una relación intersubjetiva que derive en sentidos, pero no del propio investigador, sino en el sentido que le da el propio autor, ¿no? Esa es la forma en cómo la significa el propio autor. Después nos vamos a ir a la tercera dimensión, y esta pues es un tanto todavía mucho más compleja que las dos anteriores, que es la de la función, ¿no? ¿Qué función tiene la acción o conducta, ¿no? ¿Qué función tiene aquello que se está diciendo respecto al fenómeno por parte del autor? Y aquí nos vamos a adentrar en una esfera pues mucho más compleja, porque tiene que ver con aquello, dar cuenta de aquello que el propio autor no se está dando cuenta. Entonces aquí va a hablarnos de elementos inconscientes, de elementos que están distorsionados y desplazados para poder entender la función que eso que se observa o que eso que se está diciendo realmente tiene. Este es un elemento que va mucho más allá de la motivación. Esto no lo podemos indagar directamente con el autor. O sea, no es algo que esté en el plano de lo consciente y que él pueda darnos cuenta de la función, sino es algo que nosotros tenemos que inferir a partir de contrastar lenguaje corporal, formas de expresión, juegos de lenguaje incluso, que nos permita llegar a eso que está ahí puesto de forma latente, de forma implícita, en la manera en que está dicha la cuestión, y que nos va a llevar a cumplir cierta función, ¿sí? Que no puede dar cuenta de forma explícita el autor. Y entonces, obviamente, para esto tenemos que estar muy familiarizados con sus estados mentales, con su forma de expresión, para poder hacer esta interpretación de esos elementos inconscientes y hacerlos claros, organizarlos y mostrarlos de una forma obviamente pues coherente. Entonces,
puede ser una misma palabra, poníamos ejemplo de esto en clase, pero que tienen una forma de significación diferente, ¿sí? Y no es lo mismo decirle a alguien, hey, sonso, que sonso. Y es la misma palabra, pero la función que cumple una expresión y otra es diferente, ¿sí? Sonso, sonso, ¿sí? Una puede ser dada más hacia una forma de broma, de vacile, y la otra tiene una función pues de ofensa, ¿no? De desesperación, de enojo, ¿sí? Y entonces esto es lo que se pone de relieve cuando se analiza esta dimensión de la función, ¿no? Que nos podría llevar a una cuestión mucho más compleja, y donde tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de mostrar esa función, de tal manera que cualquier persona que lea al respecto de esta función que se está presentando le resulte clara y evidente, ¿sí? Incluso cuando el sujeto entrevistado o observado o esa comunidad puedan verla, se reconozcan, aunque no lo haya dicho explícitamente, puedan dar cuenta de, oh, es cierto, ¿no? Bueno, la última dimensión es el condicionamiento ambiental y cultural. Y entonces aquí vamos a partir de todo el ambiente, de todo el contexto, es como el telón, la escenografía, en la que también permite dar significado que de alguna forma permea el comportamiento humano y las formas de expresión que influyen en que una persona diga las cosas como las dice, actúe de cierta forma, por la determinación, por los usos, costumbres, tradiciones que van moldeando de alguna forma al sujeto en su forma de ser en el mundo, y que nosotros podemos identificar esos elementos del medio y de cómo de alguna manera pues van condicionando, dicen acá, ¿no? Controlando, modelando ciertas conductas dentro de los sujetos que están socialmente validadas, aprobadas, o que también pueden ser reprobables, ¿no? Y que eso nos permita tener una comprensión de aquello que está dicho de cierta forma, ¿no? Entonces, como estos elementos dentro de aquello que está dispuesto obedecen a ese condicionamiento o a ese telón de fondo que van de alguna manera permeando la conducta humana. Aunque están dispuestas estas dimensiones de esta forma como fragmentada, en realidad el investigador no es que vaya a hacer un análisis de dimensión por dimensión, están estrechamente relacionadas, muchas de ellas, o sea, se manifiestan así en la totalidad. No se puede hacer una fragmentación que podamos como extraer elemento por elemento dentro de esa acción o conducta que se está tratando de entender y comprender del autor respecto a cierto fenómeno. Más bien es advertir estos elementos que están allí dispuestos, tanto aquellos que son puestos de forma explícita, como los dos primeros, de intención ay, el de intención y significado, como el elemento que está más implícito, como el de función, ¿no? O aquel telón de fondo que tiene que ver con el del condicionamiento. Todo se manifiesta en una sola emisión, ¿sí? Y tenemos que nosotros como investigadores de forma creativa abordar estos elementos en este análisis del todo a las partes, considerando aquello que está dispuesto de forma explícita con aquello que está en juego de forma implícita. Y entonces es en esta forma dialéctica de entrar por salir desde lo implícito, lo explícito, el contexto, el fondo, cómo podemos tener una interpretación mucho más certera respecto a aquello que nosotros estamos interpretando,
¿no? Y entonces, esta división solamente es una forma como para explicar, ¿no? Cómo podemos llevar a cabo esta cuestión interpretativa, pero sí es importante que quede claro que estas dimensiones, pues en la realidad, en el discurso, en el texto, las vamos a encontrar ¡pum!, como un todo, o sea, plasmadas a una sola vez. Y nosotros tenemos que tratar de cuestionarnos al momento de estar haciendo la interpretación, estos elementos, estas dimensiones, qué intencionalidad están, qué funciones se está cumpliendo, cuál es el significado que está ahí dispuesto por el mismo autor, y bueno, de esta condición desde el contexto, ¿no? Qué elementos dentro de ese discurso, dentro de ese texto, pues están dispuestos y que son respondientes a ciertas normativas de costumbres, de tradiciones, de ese contexto social al que pertenece el autor. ¿Sale? Bueno, pues vamos a terminar este video en este primer apartado que es la hermenéutica dialéctica, y pues con esto pues terminamos este abordaje de este método o de esta forma de hacer hermenéutica.